componentes y dar un poco de conceptos desde pues, el software que se puede utilizar hasta seguridad o ya un poco más, digamos, como qué frameworks utilizar para desarrollar toda la página web o un servicio web o lo que sea que quieran desarrollar. Pues como les dije, hay muchísimas cosas alrededor del desarrollo web, hay muchísimas tecnologías alrededor también. Uno puede desarrollar páginas desde C o C++, lo cual yo no recomendaría. Lo intenté una vez y la verdad se sufre mucho. Supongo que hasta se pueden desarrollar en ensamblador. No creo que nadie lo haya intentado, o tal vez sí. Y ya después de eso, las tecnologías cambian y van a ver que hay un framework nuevo como cada 2 meses y hay mucha competencia y todo el mundo está tratando de que usted use sus frameworks. Cambian también como con el tiempo los más populares, entonces siempre hay que estarse actualizando un poco. Esta presentación la hice como hace, creo que como 2 años, tal vez, o más, como 3. Y pues ahora que la refresqué y le puse cosas nuevas, sí me di cuenta como que hay muchas cosas que cambiaron en cuanto a cuáles son las tecnologías dominantes ahorita. Entonces, pues no se queden solo con lo que les voy a decir, sino que si van a entrar a este mundo van a tener que estarse actualizando. ¿Qué es desarrollo web? Pues digamos que es el desarrollo, digamos, la implementación desde sitios web o web services para intranets, incluso si ustedes quieren como una aplicación desktop, eso también incluye como desarrollo web. Incluye varias facetas, desde diseño web, el diseño a la creación del contenido, el scripting, digamos, que es como la implementación de código para hacer desde animaciones hasta para procesar datos del lado del servidor, y también la seguridad de todo, digamos, el sistema. Y la parte de por qué es importante o por qué quiero hacer esto, más que todo esto va dirigido mucho, bueno, mi intención, la verdad, bienvenidos todos, pero son más que todo dirigido a ingenieros que estoy seguro que se van a topar más de una vez algún trabajo o algo en que van a tener que implementar algo web, porque simplemente es la forma estándar de liberar contenido, de liberar aplicaciones para un público muy grande que uno sabe que va a funcionar para casi todos y además de que no involucra tanto desarrollo como hacer una aplicación para un celular, por ejemplo. Entonces es muy popular y les aseguro que en el mercado, creo que ahorita el desarrollo web puede que sea lo que más tiene, digamos, puestos. Así que si ustedes se van a buscar, algún sitio de empleo, van a ver un montón de full stack developers, front-end, back-end y para Salesforce o cosas ya más específicas. Pero en general es algo que es como lo que más está produciendo trabajo, creo yo, en el lado un poco más de informática. Y a los ingenieros, pues eso también nos va a llevar, digamos, nos va a obligar a tener que ser más familiar con estas tecnologías. Hay como 2 grandes vertientes o 2 grandes formas de hacer sitios web, diría yo. Por un lado están los CMS, que son los Content Management Systems, que son en general como programas ya hechos. O sea, a uno ya le venden un programa que te hace una página web. Y la premisa es que usted no tiene que desarrollar código. Eso a mí no me gusta, pero puede que a algunas personas sí le funcione. En general, le ofrecen a uno que la página se va a desarrollar más rápido, en el sentido que usted agarra una plantilla que ya está hecha y la implementa muy rápido y ya está arriba y no hay que configurar muchas cosas y sale al mercado más rápido. El problema es que tienen poco control sobre lo que se puede hacer. Digamos que uno no puede modificar todo o modificar las cosas va a ser más doloroso que hacerlo de otra forma. Y entonces eso hace que tome más decisiones por uno, desde cómo se manejan los datos, desde cómo se implementan los modelos, digamos, la base de datos, todo eso lo va a manejar el programa y no uno. Y como esto, supongo que lo han escuchado, Drupal es como uno de los más famosos y uno de los más feos, no sé por qué es tan famoso. WordPress, Joomla y otros menos conocidos como Processwire, todos esos están como en esa misma categoría. Yo no lo recomendaría si a ustedes les gusta programar, pero si ustedes quieren nada más aprender a hacer sitios web, pero no necesariamente tienen los skills para
programar, creo que esto es pues una buena opción. La mayoría de cosas, digamos, de cambios y cosas así, pues al final lo que hay que aprender son como tutoriales o cómo utilizar la herramienta, pero no necesita programar. Sí se puede programar dentro de esto, pero eso ya sería como un nivel más experto. Y por el otro lado están los frameworks. Los frameworks son como un set de herramientas que al final uno crea código que va a quedar encima de esas herramientas y esas herramientas van a manejar un montón de cosas por debajo que uno, digamos, al rato lo que hace uno es despreocuparse por las nimiedades, digamos, del desarrollo web, desde el manejo de cookies, de sesiones, de cómo entregar el contenido, todo eso lo hace el framework y uno más que todo lo que implementa la lógica específica de la aplicación, que ya sea, no sé, digamos, la creación de los modelos o la base de datos, cómo procesar los datos, cómo recibir los datos, cómo limpiar los datos, todo ese tipo de cosas es como lo que uno tiene que construir, pero definitivamente hay más trabajo que hacer, digamos, en el sentido de que si uno quiere montar, aunque sea una plantilla que ya se la han hecho, si hay que adaptarla al framework específico, hay que implementar los modelos, hay que configurar el servidor, todo ese tipo de cosas. Son, creo, mucho más populares que los CMS en el sentido de que los desarrolladores casi siempre desarrollan cosas en frameworks porque son más eficientes y además tienen más control para personalizar sitios web o hacer cosas más complejas. Si uno quiere pasar de un sistema que nada más, bueno, de una página web que solo está mostrando un contenido ahí, o que tal vez se puede ingresar contenido nuevo y mostrarlo, pero tal vez no procesarlo, tal vez no tener un sistema mucho más complejo, los frameworks son la forma de hacerlo. Y lo bueno es que son compatibles con los web services. Ya ahorita voy a hablar un poco de los web services. Y también son muy flexibles en cuanto a tecnologías. Esto quiere decir que uno lo puede combinar con muchas cosas. Entonces, qué sé yo, si ustedes quieren implementar Deep Learning, por ejemplo. Entonces, si hay un framework en Python, que por ejemplo Django es uno, y ustedes quieren usar, no sé, TensorFlow o alguna otra tecnología, las pueden combinar, digamos, y hacer aplicaciones web un poco más complejas y más interesantes. Aquí un poco de los logos o las opciones que hay. En CMS, Drupal y WordPress, Joomla son como los más grandes. Del otro lado, los frameworks hay muchísimos y más que todo porque uno puede combinar un framework de frontend con uno de backend. Ahorita también vamos a ver esos conceptos. Los más populares ahorita son Django y Angular. Son como los dos grandes, pero igual Node JavaScript, perdón. Django y Node JavaScript son como los grandes, pero de todas formas hay muchísimos sabores y aquí uno podría encontrarse discusiones aireadas en internet sobre cuál es mejor. Y todos obviamente son subjetivas. Creo que objetivamente la gran mayoría va a sacar la tarea y va a depender mucho como de sus gustos de programar o qué es lo que anda buscando. Si uno lo que quiere hacer es desarrollar un sitio rápido o si lo quiere hacer un poco más estable, robusto, ese tipo de cosas, pues cambian cuál sería el mejor framework. Separemos un poco los que son los websites o los web applications y los web services. Un sitio web o una aplicación web son como lo que ustedes conocen como páginas web. Son simplemente, son para humanos y lo que hace es que además de proveer información también la presenta. O sea, le pone color, le pone animaciones, crea una experiencia de usuario un poco más agradable, pone, digamos que lo que tiene que hacer es organizar cómo se presenta la información y desde ese lado de diseñar esa experiencia de usuario hay muchísimo trabajo también que hay que hacer. Utiliza varios lenguajes de programación o varios incluso frameworks en el lado del cliente para hacer la experiencia más amigable y su principal nicho son los web browsers, los exploradores, o sea, Google Chrome, Firefox o lo que sea que ustedes utilicen. Los web services, tal vez la gran mayoría de personas no está familiarizada con esto, digamos, en el ciudadano de a pie, pero son un poco más directas y un poco más reducidas, son como más simples. Lo que hace simplemente es pasar información de una manera organizada. O sea, si uno quiere obtener información, por ejemplo, de cualquier aplicación, usualmente lo que hace es pedir la información, pero no va a pedir que la presente y todo, sino nada más los datos que ellos ocupan
y con eso ya después la aplicación la presenta, por ejemplo. Suele utilizar otros protocolos en el sentido de que la información ocupa organizarse de alguna forma establecida. Entonces, por aquí pueden haber mucho XML, SOAPs, WSDL, UDDI o JSON. Y se centra mucho en el desarrollo en backend. Digamos que en el trabajo de frontend no hay que hacer casi nada, o en realidad no hay que hacer nada. Y es muy común que se utilice para comunicación entre máquinas. O sea, que yo tengo un servicio web que alimenta otra página web, por ejemplo. Todo el mundo de IoT prácticamente se maneja en el sentido web services. Algunos van por otros protocolos, pero mucho pasa por web services. Y así es como se ve la información. Entonces pueden ver que lo que tiene son como tags y lo que son información, pero uno no le presenta esto a una persona. Lo que hace es que una computadora o un programa puede agarrar esta información fácilmente y crear modelos o objetos a partir de esto y obtener la información. Entonces es un poco más al grano de qué es lo que uno quiere. Y con esto sí les garantizo que los ingenieros se van a topar un montón más. Digamos, dependiendo de qué es lo que uno está desarrollando, uno usualmente lo que quiere es irse por esta opción, que también viaja por internet, usualmente, o puede viajar por la internet o algún otro tipo de red, pero con esto, usualmente si uno tiene que hacer alguna solución incrustada o algo así, estos son como los más comunes. También se encuentra uno mucho en las aplicaciones, digamos, cuando quiere uno enviar la información en una aplicación, lo que manda es esto. Entonces reduce también el tipo de datos que tiene que viajar en la red. Hablemos ahora de como los dos lados del desarrollo web, que es el frontend y el backend. Creo que no hay traducciones en español, en español decentes, entonces voy a seguir diciendo frontend y backend. Aquí un par de memes de eso, digamos, el frontend aquí en el iceberg es, digamos, lo que uno ve, y el backend es todo ese trabajo que está ocurriendo en otra computadora y uno no ve. Entonces hay muchísimas tecnologías, y aquí pueden ver desde bases de datos hasta servidores web corriendo, digamos, y lo único que uno ve son los 3 lenguajes de programación que usualmente llegan al explorador. Y bueno, por aquí también la parte bonita es lo que uno ve en el frontend, la parte ahí que nadie sabe cómo está hecha. Este es el backend. Empecemos con el backend. Entonces el backend es como una división un poco semántica de todo lo que va a correr en el servidor. Ahorita ponemos una imagen de cómo es la arquitectura de cliente-servidor, pero en general lo que corre en una computadora que no es la del cliente, eso es lo que va a ser el desarrollo de backend. Los lenguajes, pues ahí hay un lenguaje usualmente de scripting primero, que es como el que uno monta las cosas, Python, Ruby, PHP. Bases de datos también son muy comunes. Y ahí es usualmente donde uno tiene muchos frameworks, Django, Ruby on Rails, Symfony, hay muchísimos sabores. Y pues el desarrollo del backend, uno lo que quiere es que sea eficiente, que sea seguro y que funcione siempre. O sea, que no falle. Y el frontend es un poco más como cómo hacemos para que el cliente pues navegue esta página web de manera intuitiva, cómo presentamos la información, qué información le presentamos en cada una de las páginas. Y digamos, el frontend también se puede programar en el frontend. Usualmente eso es o más para hacer animaciones o para hacer aplicaciones web un poco más complejas. Los lenguajes principales, de hecho, esto sí casi que no ha cambiado mucho tiempo, es que es HTML, CSS y JavaScript, aunque CSS y JavaScript se han puesto como encima de otras plataformas para crearlos más fácilmente, o de otros frameworks que son más complejos. Al final son esos 3 lenguajes de programación que uno se topa. Y este es, digamos, lo que uno envía al cliente, digamos que cuando uno carga una página web, lo que viene son, al final, documentos o, digamos, archivos que uno no ve, nada más el procesador, el explorador lo interpreta, de HTML, CSS y JavaScript. Entonces, HTML es como cómo se estructuran los datos. Y ahorita vamos a ver un poco el ejemplo de cada uno, pero el HTML es nada más una forma de estructurar los datos, la información. CSS es cómo hacerlo bonito. Entonces ahí en CSS es donde uno elige los colores, y donde uno elige los márgenes, y donde uno elige qué tanto, o digamos, como qué tanta distancia a partir de las cosas. Digamos, ese tipo de cosas uno lo maneja en CSS. Y JavaScript, al inicio empezó solo para hacer animaciones, digamos, para ponerle un poco más de scripting al lado del cliente, y ya a partir de ahora se ha hecho
bueno, dependiendo cómo lo desarrolle, puede ser una parte gigantesca, desde que llama los datos a un backend o que genera, pues, experiencias, digamos, como, digamos, los visores de video, los de audio, casi todos está trabajado en JavaScript, al menos del lado del cliente. Y pues involucra más bien mucho también lo que es el diseño web. Aquí entra mucha gente que no son programadores también, mucha gente que lo que hace es hacer mockups o nada más como diseños de cómo se va a ver la página web, cómo estructurarla, cómo presentar la información. Los frameworks, también hay frameworks de frontend que uno podría manejar. Yo diría que el más famoso es Bootstrap, que es como casi que estándar en casi todas las plantillas, digamos, que uno encuentra comerciales. Y como les dije, es enfocado a hacer una experiencia de usuario agradable. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver a la izquierda, o el más grande, este es como el HTML, que supongo que algunos ya son bastante, ya lo han visto, y que si alguna vez apretaron como la tecla equivocada en el teclado, le salió un montón de esto y uno no sabe qué estaba pasando. Pues esto al final es cómo se describen todas las páginas web. Entonces, por ejemplo, aquí uno nada más está diciendo que esto es un documento y no sé qué, esto es un encabezado, esto es un párrafo. Pero como pueden ver, digamos, primero no es lo que uno ve, no es lo que lo que el explorador le muestra a uno. Y más que todo lo que define son como estructuras de cómo va encapsulada la información. Y aquí a este lado pueden ver el CSS, que esto es simplemente la descripción de cómo quiero que se vea. Entonces puedo definir desde colores, entonces quiero que el color de la fuente sea azul, que utilice la fuente Verdana y que ponga la fuente a un 300%. Eso es con respecto como a la fuente estándar del explorador, pero entonces la va a hacer grande. Y ese tipo de combinación fue como, digamos, el puro inicio del Internet. Esto era casi que lo que uno tenía. Era nada más un documento que uno lo podía poner bonito y era más que todo estático. Aquí lo que pueden ver es como uno de los inicios de cómo se hacía antes. Entonces, uno lo que tenía con PHP, que fue una de las primeras tecnologías, y creo que hasta el momento todavía Facebook utiliza mucho PHP. Pueden ver que esto es un documento HTML, digamos, el mismo código que teníamos antes, y como que de repente ponen ahí, incrustan un poco de código para hacer algo diferente cada vez que uno cargue la página. Entonces uno podría hacer desde cosas muy sencillas, como que cuando uno entra a la página que uno quiere ver, por ejemplo, en Facebook, que diga su nombre. Entonces, para cambiar ese HTML, dependiendo de quién cargó la página, incluso en qué contexto cargó la página, entonces ahí es donde entra como este scripting. Y aquí, esto de aquí, lo que va a pasar es que el servidor, el backend, lo va a correr, lo va a sustituir y luego entrega solo un documento HTML como el que estaba aquí atrás y se lo da al cliente. Entonces uno no ve el scripting, digamos, del lado del cliente, de lo que pasó, de cómo se sustituyó, cómo llegó el contenido ahí, sino que uno lo que trabaja es esto del backend y nada más lo deja, digamos, lo sustituye para que el frontend, digamos, se lo presente al cliente. Y este ya es un poco más de scripting, digamos, del lado de frontend. Entonces, digamos, aquí esto es un código de JavaScript. Pueden ver que está un poco mejor como mezclado con la misma estructura del HTML. De hecho, aquí uno define que eso es un script y esto sí le va a llegar al cliente. Digamos, si yo cargo mi página web, va a venir esta información y va a decir que esto es, yo voy a poder ver el código, incluso lo puedo cambiar si quiero. La mayoría de gente no lo hace, no lo deberían hacer, pero bueno, también pasa. Y bueno, entonces aquí uno pone algo que va a cambiar la imagen. Entonces, aquí lo que uno hace más o menos es que cada vez que uno hace clic a una imagen, la va a cambiar por un GIF a otro. Entonces, es el tipo de cosas que uno puede hacer en JavaScript. Digamos, al puro inicio es como lo que uno puede hacer con JavaScript. Sí, eso es más o menos para que vieran un poco como los lenguajes más comunes de toparse, digamos, qué hace cada uno. Pero ahora hablemos un poco como de los protocolos y ya un poco de la maquinaria que hay como debajo sosteniendo todo este desarrollo web. Y el más importante es el protocolo HTTP. HTTP es Hypertext Transfer Protocol. En este protocolo es en el que navegan todas las páginas web.
y probablemente sea el protocolo más importante de Internet. Ahí habría que pelearse con otra gente también para afirmar eso, pero en un sentido lo es. Y define un modelo cliente-servidor. Ahorita en la arquitectura vamos a ver exactamente eso y cómo ha cambiado ese protocolo de cliente-servidor. La idea es que no haya un estado, pero utilizan un comodín que sean cookies. Ahorita hablamos de las cookies también para ver qué son exactamente eso. Y al final es el protocolo que describe cómo enviar información, digamos, de cómo enviar las páginas web. Esto casi siempre es transparente, pero se lo topa uno mucho en el desarrollo en los códigos, que son el famoso código 404 not found, digamos, y todo ese tipo de códigos que ustedes ven. Al final es parte del protocolo HTTP y hay como 4 códigos importantes o 4 grupos de códigos importantes. Los primeros, los códigos que empiezan con 1 son de información. Los códigos que empiezan con 2 son de éxito. Los códigos de 300, perdón, es de redirección. Y los 400 son de errores. También los 500 son de errores del lado del servidor. Aquí me faltó esos. Entonces, pues ahí el 404 not found se ve aquí en el lado del cliente. Digamos, el que uno siempre espera ver es el 200, que es que todo salió bien. Pero por ahí también hay redirecciones y otro tipo de cosas que pasan por debajo, digamos, en el protocolo HTTP. Aquí, bueno, esto es como una vista desde la terminal, que si uno hace un get a un recurso específico, le va a retornar un código y un mensaje usualmente. Entonces, el 404 not found o el 200 OK son como los que uno se topa usualmente. El 200 OK uno nunca lo ve porque carga la página. El 500 es el terror de todos los desarrolladores porque eso quiere decir que algo está mal en el backend o que algo no salió bien. Entonces, uno usualmente trata de no ver errores 500 y los 400 pues es problema del cliente en teoría. El protocolo en general define 2 cosas, un encabezado y un cuerpo del contenido, digamos. Entonces en el encabezado vienen cosas que uno usualmente no ve, pero siempre están ahí y son cosas sencillas como la fecha, aquí lo pueden ver, el servidor, el tipo de cliente, el tamaño del mensaje, el tipo de contenido, puede ser, aquí en este caso es HTML, la codificación del contenido, pero también en el encabezado vienen cosas como las cookies, que son como meta información que vamos a poner en la comunicación para identificar a una persona. Creo que las cookies están más adelante. Las debe haber puesto antes, pero no importa. Ahorita llegamos a las cookies. Pero bueno, en general, entonces viene siempre el encabezado y el cuerpo. Entonces, lo que uno lidia usualmente nada más es con el cuerpo. Entonces, ¿qué poner aquí para que al cliente le llegue o al usuario le llegue la página web? Hay un componente que usualmente es medio invisible y a veces se confunde por el uso de la terminología, que es el servidor web. El servidor, más que ser como la computadora en la que corren las cosas, el servidor web es como el primer programa que atrapa la palabra en inglés de request, las solicitudes y que responde, digamos. Entonces es como esa primer capa de nuestro código, digamos, que en realidad usualmente uno agarra una opción comercial, algo que ya esté bien desarrollado, que es el que se va a encargar como de lidiar con todas estas cosas de cómo enviar la página web, de cómo comunicarse, de a quién dirigirlo, de todo ese tipo de cosas, se va a encargar el servidor web. Y de nuevo está en el modelo cliente-servidor. En esto lo que uno quiere es que sea muy eficiente y que maneje muchísimas solicitudes al mismo tiempo. Y usualmente se encargan como de enviar archivos y otro tipo de cosas, digamos, que uno no se quiere meter tanto. Los servidores web, digamos que es algo que necesariamente se van a tener que lidiar si quieren entrar en el desarrollo web. El más común es Apache. Fue una de las primeras opciones, digamos, más estables que apareció. Si alguien ha utilizado Apache, entenderá lo complicado que es configurarlo a veces y lo poco intuitivo que son sus mensajes. Y se nota que es tecnología vieja. Aunque es muy eficiente, todavía es una de las mejores opciones. Apache no debería ser, digamos, su primera opción.
más que todo porque Apache tiene problemas de cómo maneja los recursos de una computadora. Entonces, si llegan a usar muchas solicitudes, puede que Apache les deje de servir como su servidor web. Nginx es como la opción más nueva, más cool y más fácil de configurar. Ahorita es muy distribuida y creo que le está haciendo pelea a Apache en cuál opción utilizar. Pero de todas formas hay otras más livianas, digamos como esta Light, TPD, Jigsaw o opciones comerciales un poco más feas como las de Microsoft. Pero de ahí desarrolladores que le vendieron el alma a Microsoft, entonces tienen que utilizar ese. Entonces, usualmente los que utilizan este es porque compraron un servidor de Microsoft y todo tiene que ser Microsoft. Entonces, ahí está esa opción también por si acaso alguna vez lo ocupan. Pero en general Apache Nginx corre en cualquier plataforma. Hablemos un poco de seguridad. Seguridad es una parte importante del desarrollo web y tal vez es la que obvia uno más cuando empieza a desarrollar cosas. Más que todo porque uno no siempre sabe qué seguridad implementar o qué es lo mínimo necesario para implementar en seguridad. Entonces, aquí hay como 10 puntos que son como lo más estándar. Lo saqué de muchas lectures que he llevado y también como de internet y me di cuenta que estas son como las que están en casi todo lado. La primera es siempre el cifrado de datos. Esto ni siquiera especificando en dónde ni para qué, sino simplemente para tener seguridad, siempre tiene que haber un cifrado de datos. Entonces, lo que uno hace es agarrar los datos, los encripta. Encripta creo que no existe en español, pero es muy conveniente porque todo está en inglés y al final uno usa como la misma terminología. Pero uno cifra los datos para que, digamos, cuando alguien intercepta sus datos, nadie los pueda entender, a menos que usted tenga la llave para desencriptarlos y ver qué son los datos en realidad. Ahorita tengo un ejemplo un poco más gráfico de eso cuando veamos HTTPS. El segundo punto de seguridad es siempre la protección física. Sea donde sea que ustedes tengan su servidor, ese servidor tiene que estar accesible solo para personas autorizadas. Créame que no hay forma más fácil de hackear un servidor que es tenerlo a mano y tener un puerto así literalmente abierto para que usted conecte su computadora o ojalá incluso un teclado nada más para llegar y ponerlo. Ya ahí no hay nada que hacer, digamos. No hay seguridad, no hay ninguna cosa que ustedes puedan poner en su código que vaya a protegerlos contra eso. Entonces la protección física siempre es importante. Y al final eso también involucra, si ustedes compran servicios, no sé, Alice, uno debería exigirle a Alice que tenga muy buena seguridad física, de que nadie va a entrar y va a conectarse a uno de mis servidores y entrar, digamos, a mi sesión, lo que sea. Los digests, que estos son un poco más como para saber que la información no ha cambiado o información extra que se pone, digamos, en los mensajes para saber que llegan íntegros. Detección de intrusos, esta es un poco más complicada. Hay muchas opciones comerciales, digamos, obviamente de pago para hacer todo esto, pero en general es una serie de medidas para saber que nadie ha entrado. Entonces, la más básica creo que la mayoría de gente puede que se la haya tomado, es cuando uno hace sudo y dice, este incidente se va a reportar al administrador de web. Entonces, eso es parte de la detección de intrusos, digamos, de saber qué clase de personas o qué usuarios están tratando de hacer cosas no debidas en servidores o en la página web. Entonces, más que todo depende mucho de hacer, digamos, de informar y de registrar eventos que no deberían pasar o que no son parte del uso normal de un usuario en una página web o, digamos, o en el servidor, incluso si es un servidor compartido. Entonces, ese registro de eventos y detección de intrusos va como de la mano. Firewalls, las compañías aman los firewalls. Creo que son una de los pesadillas más para, digamos, las personas que trabajan en red para lograr poner un sistema funcional. Los firewalls siempre están como en su camino, pero son importantes para que, digamos, para proteger a los usuarios sin que ellos sepan que están protegidos. La autenticación y la autorización, eso es, si un usuario tiene que ver cierto contenido y solo él debería verlo, o digamos, solo un grupo de usuarios en general, pues yo primero ocupo saber quién es y ocupo que lo demuestre. Entonces, usualmente es que se registre usuario y contraseña y después
que yo pueda saber que ese usuario tiene permisos o no de ver tal contenido. Entonces, estos dos van muy de la mano. Usualmente ya van para más como aplicaciones web en que uno tiene que manejar o digamos, gestionar información desde el mismo sitio. Y bueno, firmas digitales y certificados. Esto uno siempre espera que el framework lo maneje por uno o que pase ahí por abajito y uno no tenga que lidiar mucho con eso. Pero en general, digamos, son como la base de que uno sepa que la página es segura. Entonces, certificados, la forma más común que los usuarios ven es cuando hay un simbolito, como un candadito, al lado del explorador que dice si la página es segura o no, y uno le puede dar clic a ese candadito y puede ver que la conexión es segura y tiene un certificado y dice que tiene cookies y otras cosas. Hagamos una prueba fácil para que vean nada más que no estoy mintiendo. Digamos, si yo pongo Google aquí, siempre sale un candadito y me dice que hay un certificado válido y yo incluso puedo ver quién hizo el certificado y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es todo de lo que pasa ahí por debajo de las páginas web para saber que esto es seguro. Vamos a hablar más de los certificados ya casi, cuando hablemos de HTTPS. Y digamos, entre las opciones de seguridad mínimas que yo les diría que tienen que implementar, cookies y sesiones. Las cookies y las sesiones van de la mano de autenticación y autorización. El cifrado de los datos, eso en parte debería proveer digamos, protocolos seguros como HTTPS o SSL y TLS, que es en lo que se monta HTTPS. Pero también uno debería cifrar muchas de las cosas. Entonces, por ejemplo, las contraseñas o información ya más sensible, uno debería tratar de cifrarla para evitar que haya alguien que intercepte esos mensajes y los pueda ver. Hablemos de HTTPS. HTTP, que fue el protocolo que vimos antes, pues definió muy bien cómo enviar páginas, de cómo estructurar el contenido en cuerpo y encabezado, cómo enviar la información y todo esto. Pero obvió un poco una parte muy importante que era cómo asegurarse que esa conexión sea segura, digamos, o cómo asegurar de que la comunicación en sí, digamos, está pasando como uno le espera, que es que nadie más vea ese contenido o que alguien no vea el contenido que no debería ver, que nadie lo pueda editar, porque imagínense que uno carga una página web, alguien intercepta el mensaje, cambia cosas y luego le llega a uno. Entonces, ese tipo de cosas uno espera que no pasen y también que viene de la persona correcta, o sea, que la persona que me envió esto es del servidor web del que yo lo espero. Entonces, eso es como lo que viene a solucionar estas dos tecnologías de HTTPS y SSL. Y digamos que la forma de simplificarlo es que nos va a garantizar una transferencia segura de datos. Y eso involucra evitar ataques de man in the middle, o sea, de que haya alguien en medio de la comunicación que reciba el mensaje, le haga algo al mensaje, ya sea leerlo es del otro tipo de ataque, pero modificarlo, por ejemplo, y luego enviarlo, es un tipo de ataque que uno no quiere que pase. Y tampoco queremos que haya alguien viendo toda la información pasando, porque por ahí van a pasar contraseñas, los sistemas bancarios van a enviar los pines o la autenticación de las tarjetas, todo ese tipo de cosas. Uno espera que nadie vea esa información, pero acordémonos que el Internet es información fluyendo por todo el mundo y uno honestamente ni siquiera sabe, aunque los proveedores de Internet deberían tener cierta seguridad, la verdad esto viaja a la libre y especialmente si uno utiliza algún Internet público o algo así, literalmente todo el mundo podría tratar de ver los mensajes. El punto es que no entienda los mensajes o que no pueda descifrarlos. HTTPS utiliza un certificado, entonces el certificado es usualmente lo que uno refiere a un certificado SSL o TLS y bueno, es un protocolo multicapa, lo que quiere decir que es que hay más protocolos por debajo de HTTPS. Uno de esos protocolos es SSL. SSL y TLS lo van a ver mucho y los van a ver a veces hasta es confuso porque uno ve SSL en algún lado, TLS en otro lado. Entonces, lo que significan SSL es Secure Socket Layer, TLS es Transport Layer Security. SSL apareció en el 94 y definió ciertas medidas de seguridad para implementarlo.
fue evolucionando la versión 1, 2, 3, y luego cuando iba a la versión 4, a alguien se le ocurrió cambiarle el nombre porque al parecer cambió mucho. Y entonces, a partir de ahora, uno debería conocerlo como TLS. Pero pasa que SSL ya se ha hecho tan popular que mucha de la terminología todavía se sigue refiriendo a SSL cuando es TLS. SSL lo ve uno mucho cuando hablamos de los certificados, como el que acabamos de ver en la página. Entonces, el sistema de certificados funciona más o menos así. Hay una entidad que uno asume que está certificada para certificarlo a uno y le da a uno un certificado. El certificado al final es parte de la inscripción de los datos. Entonces, lo que quiere decir es que uno va a saber, o alguien, digamos, ese certificado le va a garantizar de que los datos vienen de esa persona y que no han sido modificados. Más o menos por ahí viene el asunto. Y aquí lo podemos ver, digamos, si estamos utilizando el protocolo HTTP, justo como vimos hace un rato, el encabezado y el cuerpo es como va a ir la información, va a ir a la libre. Entonces, desde nuestro explorador web hasta el servidor va a ir legible. Si alguien en medio de la comunicación intercepta un mensaje o, no sé, digamos que los chinos tienen a Huawei trabajando para ellos y uno de los servidores tiene hoy un backdoor para que los chinos lo lean, esa información la vamos a poder ver y leer y ver, digamos, desde la contraseña. Entonces ahí la contraseña de Sparky que habían configurado, que creían que era muy segura por el arroba y todo, que le hicieron, no va a servir de nada porque va a estar a plena vista cuál es la contraseña y hasta el usuario. Si utilizamos este mismo proceso a través de HTTPS, la información que va a viajar, digamos, yo la trato de leer, no va a tener sentido. Va a ser simplemente un montón de caracteres y yo podría tratar de desencriptar esto. Y la idea de la encripción de datos es que, más o menos, digamos de una manera muy burda, es como que la gente se va a aburrir de tratar de descifrarlo antes de descifrarlo. O que computacionalmente va a ser tan caro que la verdad no vale la pena hacerlo. Entonces, más o menos por ahí va. Entonces, HTTPS es lo que uno debería implementar ahorita. Como funciona usualmente es que uno desarrolla su página web y usualmente no se preocupa de esto. Y cuando ya lo va a liberar, uno empieza a poner ya a comprar el certificado, si es que lo tiene que comprar o lo genera, o sea, como sea que lo pueda hacer. Y luego ya lo pone en su servidor web, habilita el certificado, entonces ya las páginas deberían aparecer seguras. Los cookies, que ya han aparecido varias veces en la presentación y creo que es un término que la mayoría de gente sabe que son. Ahora si uno se mete a una página europea, cada rato le va a decir que esta página utiliza cookies o acepta el uso de cookies de terceros, ese tipo de cosas. Cookies es como una terminología, digamos, de cómo el cliente y el servidor mantienen una sesión de datos, digamos, para saber que es la misma persona y cómo mantener información de esa persona en toda esta, digamos, en toda la sesión o, digamos, o todo el tiempo que esa persona está navegando en el mismo sitio. De la manera más sencilla es, por ejemplo, yo llego y voy a Facebook, me registro y todo eso, y a partir de ahí, digamos, Facebook me va a dar una cookie, que al final es nada más una porción de información, datos, que es, al final, digamos, si yo los veo no van a significar nada, pero es la forma en que el servidor me va a traquear o va a saber quién soy yo y qué tipo de información me tiene que dar, o incluso, digamos, qué cosas he hecho en esta sesión para saber qué información me tiene que presentar ahorita. Y se maneja mucho también para personalizar el contenido. Entonces, todos nosotros entramos a facebook.com y vemos una página diferente porque está personalizado el contenido y la forma de que usualmente que ellos mantienen esa información es a través de cookies. Eso es la razón por la que si uno borra todas las cookies del explorador se tiene que volver a registrar en todos los sitios, porque esa es la forma en que ellos tenían para a uno revisarlo. Bueno, creo que como muy tico están vendiendo algo afuera, entonces espero que eso no afecte mucho. Esto va en el head del request de HTTP y eso quiere decir que uno usualmente no las ve como parte del contenido. Y hay muchos tipos de cookies. Hay empresas que viven simplemente de hacer servicios de cookies, que son usualmente las empresas que hacen el traqueo de toda su actividad en línea, lo hacen a través de un cookie. Entonces, las páginas o el explorador web usualmente salva ese cookie y cada vez que usted va a ciertas páginas, él sabe como qué tipo de cosas ha hecho.
Pero lo que nos interesa ahorita es las cookies de sesión, que esas son usualmente las que uno trabaja para saber cuál es el usuario que ha hecho o guardar información sobre la sesión del usuario. Entonces, cómo funciona más o menos es que desde nuestro explorador cargamos una página web y la página web viene aquí y también viene un cookie, que al final es una porción de información. Al final ni siquiera dice nada de la cookie, nada más tiene una llave, bueno, un identificador, digamos, para saber que está la cookie de Facebook. Y lo que al final es un hash, digamos que son un montón de caracteres que no tienen sentido. Y entonces, cada vez que yo vaya a hacer peticiones al mismo servidor, yo voy a llevar esa cookie conmigo para que el servidor sepa quién soy yo y yo no tenga que autenticarme todas las veces, que eso sería bastante molesto. Y para que el servidor sepa, digamos, qué información me tiene que presentar. Entonces, eso es lo que son las cookies. Si ustedes se ponen a ver en su servidor, ahí en su explorador y encuentran la parte donde están todas las cookies, pueden ver todo el montón de cookies que les están mostrando. Vamos a ver si por aquí las podemos ver. Este es el caché. Aquí están las cookies. Y bueno, solo tengo una. Ah, no, sí. Tengo de un sitio. Entonces, si ven aquí, bueno, eso es parte de las expresiones de explorador de un servidor, de un explorador web. Entonces, para el dominio de Google, aquí esto en general va a ir casi para todas las de Google. Y estos son todos los nombres. Este es el valor. Entonces pueden ver que aquí esto no tiene ningún sentido para nosotros. O sea, aquí no viene información que me sea útil a mí, pero es una llave única y solo yo voy a tener este valor probablemente para un dominio específico. Y así es como el servidor de Google sabe todo de mí y así es como sabe quién soy yo y qué es lo que tiene que anunciarme. Y por ahí si se meten a casi todos los sitios web, podrían ver como qué tipo de cookies utilizan y pueden ver que hay cookies que son desarrollados por terceros y se utilizan a través de muchos sitios web para identificarme a mí, saber cuáles son mis patrones de navegación y ese tipo de cosas. Y entonces, si se quieren sentir más seguros, se pueden ir por acá y borrarles, creo. En general, eso no los va a hacer más seguros, pero les puede dar un poco paz mental. Bueno, esas son las cookies. Entonces, es algo común. Cuando uno trabaja con las tecnologías web, usualmente las cookies uno las puede personalizar, digamos, si uno quiere ponerla. Usualmente uno trata de usar nada más una cookie, digamos, que es la que me va a poner digamos, esa meta información del usuario para yo llevar un registro de quién es y para qué lo ocupo y qué tipo de usuario es, digamos, a dónde podría ir. Y aunque yo no le envío esa información, yo solo le doy un identificador que yo sé, digamos, yo en mi servidor tengo una base de datos de cookies y sé, digamos, qué significa cada uno de esos valores raros que están ahí. Un poco de seguridad, por ejemplo, este es un modelo un poco más robusto de seguridad, un poco más lento también y más, digamos, que hay que hacer más esfuerzo para implementarlo. Entonces, supongamos que tenemos que hacer una identificación de un usuario, o sea, tenemos que registrar un usuario o tenemos que loguear un usuario. Y la comunicación va a pasar en dos formas. Uno primero, como cliente, le pide un nonce. Un nonce literalmente es basura criptográfica. Pero la diferencia es que el servidor sabe cuál basura criptográfica me dio. Entonces me dio ahí un poco de información que no tiene ningún sentido y ni siquiera lo va a tener nunca. Y con eso, que eso se llama un nonce, yo agarro y hasheo, o sea, produzco una cifro datos utilizando eso. Entonces puedo agarrar el usuario, la contraseña, los puedo hashear con eso, o sea, los puedo encriptar, los puedo cifrar con esa información, se lo devuelvo al servidor y el servidor ya me va a devolver un token, me va a decir si estoy autorizado o no, o me devuelve un cookie ya sabiendo que estoy ingresado. Entonces, este tipo de seguridad es más compleja, digamos, uno lo utilizaría en lugares muy críticos y podrán imaginarse que esto es muy difícil de romper, porque si yo intercepto el hash aquí, ya sea la información o lo que sea, cada vez que yo veo un mensaje va a estar cifrado diferente. Entonces, el cifrado que me va a producir, todas las veces que yo me logueo es diferente y el servidor sabe, digamos, para cada vez individual cuál está esperando. Entonces, este es muy robusto a ataques, digamos, a la fuerza, porque cada vez el servidor va a tener que darme un nonce
Y además, digamos, si alguien está interceptando todos los mensajes y está haciendo ahí todo un historial criptográfico de lo que me ha enviado, pues ninguno no va a hacer mucho sentido porque cada vez va a ir cifrado con información diferente porque estoy agregando basura criptográfica en el medio. Hablemos un poco ya como de más alto nivel de las arquitecturas de desarrollo web. Aquí hay un poco de todo, digamos, desde la arquitectura de software hasta la arquitectura de infraestructura que voy a utilizar. Entonces, lo que hemos hablado mucho es que es una arquitectura cliente-servidor y así es como se va a comportar todas las veces. Los clientes, cada uno, digamos, diferentes plataformas, eso no importa, sus peticiones viajan a internet hasta un servidor. Entonces, la manera más elemental y básica es que yo tengo un tarro, literalmente una computadora ahí, funcionando en algún lado, que tiene una IP pública y fija. Quiere decir que tiene un número de identificación, digamos, igual es que ustedes tienen un teléfono, pero ese teléfono o esa IP nunca va a cambiar. Y ojalá esté mapeada a un dominio para que la gente, en vez de poner una IP horrible, ponga un dominio. Y ese va a ser mi servidor. Entonces aquí va a estar todo mi código, aquí va a estar mis bases de datos, todo eso. Los clientes hacen peticiones al servidor y el servidor devuelve. El problema que se podrán imaginar aquí es que yo tengo un servidor. Y imagínense en sitios como Facebook, por ejemplo. Cuando Facebook tiene millones de usuarios, esta arquitectura, así como se ha diseñado al inicio, pues a menos que uno tenga un chuzo de servidor, no es muy sostenible. Entonces, esta arquitectura, aunque todavía funciona, y para sitios web en que ustedes no tengan más de 10,000 requests al mismo tiempo, digamos, a 10,000 usuarios al mismo tiempo haciendo clic ahí, cargando cosas, esta arquitectura se va a sostener. Entonces, hasta donde, digamos, si ustedes están empezando a desarrollar, esta arquitectura les va a funcionar bien. Solo van a tener que comprar un servidor en algún lado, se lo compran a Amazon, bueno, se lo alquilan a Amazon o se lo alquilan a Google o se lo alquilan a cualquier otro servicio de hosting y ahí van a tener su infraestructura casi lista, digamos, siempre que tenga un dominio y una IP física específica o un dominio que esté cambiando esa IP dinámica. Cuando uno quiere escalar digamos, esa arquitectura que vimos antes, aquí ignoren el firewall, nada más es que estaba ahí en la imagen. Usualmente uno lo que hace es que tiene varios servidores. Entonces, esos servidores van a distribuirse la carga. Entonces, si tenemos 1,000,000 de usuarios, aquí vemos ese 1,000,000 de usuarios entre esos 3 servidores y esos 3 servidores, digamos, si van a tener la capacidad de responder a todos ese 1,000,000 de peticiones al mismo tiempo. Y usualmente uno pone un componente antes que es un load balancer, un balanceador de cargas, que lo que hace es saber cuál de estos está más ocupado y saber a quién mandárselo. A veces esto no es muy inteligente y nada más una vez se lo manda a este y luego otro y luego otro y luego ahí va. O, digamos, sí puede saber, digamos, cuál es, qué tan ocupado está el procesador de cada uno o la memoria de cada uno de estos servidores y va a saber devolverlos. Uno usualmente solo ocupa uno porque este no procesa nada, así nada más agarra los requests y los redirige a quien sea que los ocupe. Esta es otra arquitectura. Entonces, la diferencia entre esta arquitectura y esta arquitectura es que esta arquitectura, uno primero que todo la va a tener que empezar a implementar desde que empiece el sitio. O sea, si uno sabe que va a implementar un sitio web que va a ir a muchas personas y uno ocupa que este sitio web sea primero escalable, quiere decir que llega un momento que esta arquitectura, lo que yo puedo hacer es que si mi servidor ya no está dando réditos, voy y me compro un servidor más chuzo y meto un montón de plata y agarro otro servidor y lo boto. Y luego ese servidor chuzo que compré tampoco da, entonces voy a comprarme uno más chuzo y ese pueden ver que es un modelo tener, porque cada vez estoy agarrando un servidor y lo estoy botando. Este otro de aquí, lo que yo puedo hacer es comprar un montón de servidores baratos y nada más tirarle servidores al sistema. Entonces, cada vez que yo ocupo un servidor, puedo ir a comprarme el tarro ahí cualquiera que ya esté y lo pongo y ese tarro va a sostener alguna cantidad de requests. Este modelo es usualmente lo que uno empieza a hablar de la nube. Digamos, la nube es al final varios servidores que están trabajando de manera, digamos, integrada y lo que uno hace es que dinámicamente puede introducir servidores. Entonces, si a las 8 de la noche todos se conectan a Facebook, Facebook lo que hace es poner más servidores y los libera, digamos, dinámicamente
con el flujo de contenido. Podrán imaginarse que programar este tipo de cosas involucra no solo una persona ahí tecleando cosas, sino que ya involucra también un equipo de infraestructura para saber cómo se desarrolla eso, ocupa acceso a la nube y todo esto, pero como se ha, digamos, explotado tanto la nube y los beneficios de la nube, ahora es común que uno pueda desarrollar de esto de una manera no tan dolorosa. También una de las cosas que uno puede hacer es que el servidor A se encarga una parte del sitio, el servidor B de otra y el servidor C de otra. Entonces uno divide los requests para dónde va. Entonces el servidor A va a manejar todo lo que son requests de autenticación, por ejemplo. El servidor B, cierto tipo de contenido, el servidor C, otro tipo de contenido. Y el balanceador de cargas lo que hace es que yo siempre contacto al mismo servidor, que es simplemente alguien que me redirige y yo ni siquiera me doy cuenta. Esto se los presento, no tanto porque quiero que empiecen por aquí, pero sino que tengan en mente cómo es que las cosas van a crecer y cómo es que si yo puedo desarrollar un sitio muy bonito y todo, pero si llega un momento que ya el servidor web no da, lo que va a tener que hacer es cambiar, digamos, desde los cimientos de cómo está estructurado, que probablemente pueda reutilizar mucho el código y todo, voy a tener que cambiar mi arquitectura de cómo está distribuido esto. Hablando de la arquitectura, más bien del software, de cómo organizado el software, la más común es la arquitectura MVC. Entonces, uno divide semánticamente qué es lo que hace cada una de las cosas. Entonces, algunos de los frameworks ya lo vienen involucrados. Entonces, Django, yo diría que es mi favorito y el con el que he utilizado más, lo obliga a uno a utilizar mucho esta parte. Entonces, los modelos son como, digamos, está íntimamente relacionado con la base de datos, de cómo se guardan los datos, de cómo se estructuran, de cómo los organizo, de cómo reviso que estén correctos. El controlador es como todo eso que no son modelos ni son vistas, es decir, todo el que controla, digamos, que utiliza los modelos, los pone en las vistas, presenta la información, se le envía al cliente. Digamos que ese es el lado que uno va a ver mucho en el scripting del lado del servidor. Y las vistas, aquí ya va un poco más de cómo presentar los datos. Entonces aquí sería todo el frontend, casi todo entra del lado de las vistas. Y el controlador es el que utiliza los modelos, las vistas y envía las cosas al servidor. Entonces agarra una página o una plantilla HTML, la llena con los modelos y luego se la envía al cliente. Más o menos así es como se dividen las cosas. Y si van a utilizar algún framework, usualmente van a ver esa división fuertemente organizada ahí en el framework o la herramienta que estén utilizando. Hablemos ahora como, estos son también protocolos, pero son más como estilos arquitectónicos de cómo organizo yo mis sitios web. Voy a presentar REST y voy a presentar algo más. Y presento algo más nada más para contrastarlo, pero la verdad solo ocupan REST como de aquí al final de los días de REST, que probablemente sean eternos. REST no es un protocolo, es una filosofía de diseño de cómo uno hace páginas web o servicios web también. Y cómo se estructuran los URLs, digamos, el contenido, de cómo lo voy a estructurar en el servidor para poder ingresar o, digamos, obtener acceso a recursos. Y digamos, es una definición muy light. En realidad no lo obliga a uno a utilizar muchas cosas. Y la idea es que tiene varios conceptos. La primera es que las peticiones al servidor no tienen estado, quiere decir que yo no me recuerdo qué hubo antes ni qué va a haber después. O sea, no me interesa qué va a haber después. O sea, si estoy en una serie de pasos, no me importa que esté en el 3 y que vaya a ir el 4, no, digamos, nada más me interesa que sea y no me interesa que haya antes ni que haya después. Y en la forma que lo van a ver más es en cómo se diseñan los URLs, que ese es, digamos, la gran mayoría de frameworks se va a tener a una filosofía REST. Voy a contrastarlo primero con SOAP y después vamos a ver más conceptos REST. SOAP es un estándar y define cómo pasar datos de un lado a otro. Entonces, si yo tengo una computadora aquí o otra computadora aquí o dos procesos diferentes, ¿cómo hacer esta comunicación? Que viaje por HTTP y todo, pero ¿cómo hago yo para pedirle tal página? O sea, yo quiero mi página de inicio o yo quiero mi página de información personal o quiero
la página de perfil de alguien más. O sea, ¿cómo hago para explicarle eso al servidor? Es a donde vienen, digamos, estos dos lados. SOAP lo que hace es que uno hace primero una petición al servidor, le da como una lista de todos los recursos que hay y luego yo elijo esos recursos a partir del protocolo. SOAP es más utilizado en web services, pero la verdad tiene una muerte lenta que nada más funciona ahí un poco en sistemas viejos. REST es lo que uno va a utilizar. Entonces, REST van a ver que ya todo el mundo lo sabe, pero no sabe que lo sabe. Entonces, REST primero siempre va a utilizar el URL que va a hacer toda esta estructura. Entonces, el URL es lo que ustedes ven todas las veces que crean una página web. Primero está el protocolo, luego el dominio, luego el puerto. Este puerto usualmente no está porque es siempre el mismo puerto. Y luego un path, digamos, o un resto del URL que me va a especificar qué es lo que yo quiero utilizar. Entonces, quiero ver los artículos. Y si uno se pone, digamos, este URL, yo puedo hacer varias acciones. Entonces, puedo cargar nada más la página, puedo editar la página, puedo crear la página, puedo editar la página. Esto funciona más en servicios web, es donde lo ve uno mucho. Pero en REST o en y utilizado con HTTP hay varias acciones. Uno puede crear, uno puede leer, actualizar o borrar recursos. Entonces, su servidor, su explorador web puede hacer todas estas acciones e incluso más, pero estas son usualmente las que se usan para ingresar o agarrar información de la web. Aquí lo más común es el get. Entonces, cuando uno carga una página, uno hace un get. Y cuando uno envía información a una página, uno hace un post. Entonces, en los exploradores web, cuando ustedes lo van a ver, es que cuando estoy llenando un formulario, ese formulario, cuando lo doy a enviar, ese enviar es una acción diferente a cuando cargo la página. Ese enviar lo que va a hacer es agarrar los datos y los va a postear, digamos, al servidor web. Existen el put y el delete. Estos no son tan comunes al ciudadano de pie, digamos, no es algo que se va a topar uno comúnmente, pero si van a utilizar un web service, por ejemplo, para IoT o algo parecido, van a ver que el put y el delete son muy útiles para borrar recursos. Digamos, si yo quiero borrar un recurso y ya no quiero que esté, uso el delete. Y entonces, por ejemplo, aquí pueden ver los URIs, que son ya más específicos. Entonces yo puedo agarrar todos los ítems, puedo agarrar el ítem 3, puedo ingresar un nuevo ítem con un post, puedo borrar un ítem existente o puedo agarrar una propiedad del ítem 3. Entonces lo que hace REST, REST es algo que podría, digamos que se podría hablar como extensamente para ver cómo es que se organiza, pero en general lo que te va a definir son estos URLs de cómo estructurarlos, de qué métodos utilizar para hacer qué acciones. Entonces, cuando uno empieza a hacer los URLs y ya ve que se le está poniendo feo, es porque no está haciendo REST. Entonces, nada más hay que ir a ver las reglas de REST y uno ya puede ver exactamente, digamos, cómo deberían estar organizados los URLs. SOAP, que es algo que de verdad espero que nadie se lo tope en su vida, pero más o menos define esto. Entonces, es un archivo, un documento en XML que define, digamos, que hay un producto en este enlace con este ID y a partir de esta, de una conexión en XML es que uno puede acceder a los recursos o saber qué recursos hay. Pueden ver que esto introduce como comunicación extra que uno no necesariamente necesita. Con esta filosofía uno nada más debería saber cómo están organizadas las rutas y ya con eso uno debería acceder a todos los recursos que uno ocupe. Hablemos ya ahora un poco así del software, digamos, de las opciones que hay afuera, comerciales. Esto es lo que va a cambiar probablemente más rápido y puede que dentro de un mes lo que yo diga ya no funciona. Pero esto es algo que está allá, así es como funciona. Y hay muchísimos, pero nada más quiero, si alguien quiere empezar a hacer desarrollo web, saber por dónde empezar o digamos qué opciones podría empezar digamos, a aprender para empezar a desarrollar sitios web. Node JavaScript es, digamos, como lo que está de moda. Node JavaScript empezó que una empresa agarró el procesador, digamos, el engine, el motor que procesaba el JavaScript en el lado del cliente y lo utilizó para hacer
partes del backend. Entonces, al final lo que hicieron fue agarrar un lenguaje web que estaba pensado para hacer frontend y lo implementaron para hacer backend. Uno podría pensar que eso es una muy mala idea, y en realidad lo es, por varias razones, pero sorprendentemente, la eficiencia, digamos, o la capacidad de respuesta, digamos, de un servidor hecho con Node JavaScript es bastante, digamos, comparado con otros frameworks, es un muy buen performance y hace que un servidor con los mismos recursos funcione de una manera muy eficiente. Entonces, en parte, eso ha sido como el gran pegue del Node JavaScript. Y todo su funcionamiento es asincrónico y por eventos. Entonces, cuando pasa un evento es que se dispara un poco de código. Y otra cosa que le hizo un gran, digamos, sobre lo que se montó el éxito de Node JavaScript es que utiliza un package manager. Entonces, digamos que cuando uno está desarrollando y uno quiere, mira, quiero un plugin o una aplicación para hacer tal cosa, entonces con este package manager, digamos, los que están familiarizados con Linux, o sería, digamos, como un store parecido al de Windows, uno puede obtener paquetes de código y sobre eso se puede ir montando. Entonces, eso hizo que fuera muy fácil compartir aplicaciones que ya estaban hechas o librerías que ya estaban hechas y también instalar librerías que estaban disponibles. Entonces, este package manager de NPM ha sido parte del éxito de Node JavaScript. Y aunque Node JavaScript es como la tecnología base, hay otro framework que se llama Express, que ha sido uno de los más populares. Y lo que hace es, digamos, utilizar Node JavaScript y lo organiza un poquito para que sea más fácil organizar su código, saber cómo se hace, digamos, y ya tener un poco más estructurado una página para que vaya creciendo. Entonces, si no saben por dónde empezar y si quieren empezar a aprender un lenguaje, que también uno de los atractivos de esto es que, bueno, uno aprende un lenguaje para el backend y también lo puede usar para el frontend. Entonces, por ahí, el set de skills que ocupa un desarrollador, que uno llama full stack, digamos, que va a ser desde backend hasta frontend, digamos que ya no ocupa saber varios lenguajes, sino ser muy bueno en un lenguaje. Entonces, otro de los atractivos de Node JavaScript. Lo malo de Node JavaScript es que sale un framework nuevo como cada 2 meses y se desecha uno nuevo como cada 15 días. Entonces, hay, digamos, como cosas montadas sobre Node JavaScript que uno dice, de repente sale uno muy brillante y colorido y que uno quiere utilizar, pero al final no dura mucho porque hay demasiados desarrollos nuevos por ahí comunes ahorita o más famosos, digamos, de últimamente está TypeScript, que podrían verlo. Pero bueno, por eso es uno de los lados que está actualmente. Y el otro, este es uno que ya está más curtido en el lado del desarrollo web. Se llama Django. Y lo bello de Django es que utiliza Python. Entonces, ya utilizando Python reduce muchísimo la complejidad y también las posibilidades, aumenta un montón las posibilidades de qué es lo que puede hacer uno, de introducir cosas que nunca fueron pensadas para web, tal vez como TensorFlow o cosas como chatbots o cosas así, que digamos que lo que tiene es un desarrollo en Python, uno lo puede agarrar y utilizar con este mismo framework. La idea es que sea un desarrollo rápido, pero que pueda crecer una página completa. Esa es más o menos la filosofía de Django. Si uno quiere una página que es súper sencilla, les recomiendo ver Flask. Flask es otro framework desarrollado con Python, que es lo que uno llama un micro framework, que es muy bonito para hacer una página web fácil, rápida y que no le tome mucho tiempo a uno, pero el problema es que si esa página empieza a crecer va a ser un dolor de cabeza porque su código va a estar mal estructurado. El lema de Django es que es un framework web para perfeccionistas con deadlines. Entonces, si uno quiere hacer algo bien hecho, pero no quiere tomar mucho tiempo en esto es, digamos, lo que uno puede utilizar. Y como les dije antes, el framework de Node JavaScript, uno de sus grandes atractivos es que utilizaba NPM o que introdujo NPM para compartir código y paquetes de código existentes o librerías. Python ya tenía pip
que es exactamente ese mismo rol. Entonces, si uno quiere instalar plugins o aplicaciones extra que ya están desarrolladas por terceros en su página web, Django hace lo mismo con pip. Entonces, por ahí, eso también ha sido lo que lo mantiene a flote. Entre Django y Node JavaScript se dividen como digamos, la gran cantidad de nuevos desarrollos y los desarrollos más importantes, en el sentido de páginas web que vayan a crecer y cosas así. Y bueno, más que todo con eso, quería terminar. Sé que fue como mucha información muy rápido. Mi idea no era que fueran todos expertos después de esta charla, sino que al menos empezaran a ver todos los conceptos que se han involucrados y si quieren empezar, sepan como, mira, pero ocupo HTTPS para después hacer la página segura, o al menos que sepan qué frameworks existen o qué utilizar, que cuando alguien le hable de un cookie ya no uno piense en una galleta, sino que sepa exactamente qué es lo que es. Y por ahora creo que lo que podemos hacer es, si alguien tiene alguna duda o algo así, podemos hacer un espacio de preguntas. No sé si Teo nos puede ayudar con eso. Sí, aquí he estado recogiendo algunas preguntas, Fabián. La Ok. primera pregunta dice que si recomiendo usar bcrypt.js para manejo de Bcrypt, hash. Ajá, de Bit, JavaScript. pues la verdad no lo he visto. O sea, sería mentirles decirles que los he utilizado, pero uy, va el tren. Eh, pero al final, digamos, también cómo maneja uno la inscripción va a depender de qué framework está utilizando uno. Entonces, por ejemplo, con Django, que es uno que les puedo hablar extensamente, la idea es que se olvida un poco de esa inscripción. Entonces, uno sabe, digamos, que hay un set de software que está corriendo debajo de lo que uno está implementando, que digamos, se va a encargar de todos esos pequeños detalles. Si Bitcrypt probablemente sea una de las cosas que uno va a poder implementar con Node JavaScript, porque a lo que entendí es un JavaScript, entonces, pues si recomendarlo o no, ya podrán ver reviews o cosas así, pero si no les puedo ayudar más con eso. Tengo otra pregunta, Fabián, que es que ¿cómo sabe en el otro extremo cómo desencriptar la información si ya va encriptada? Ok, voy a volverme aquí. Entonces, hay como dos grandes formas, o digamos como las dos más importantes. Una es la forma vieja, que teníamos una llave compartida entre los dos. Entonces se llama encripción simétrica. Entonces tenemos una llave que al final es también otro poco de información, pero lo que uno hace es que el cliente encripta con esa llave la información y el que tenga la misma llave puede desencriptar los datos. Eso tiene un problema fundamental y es que es cómo le paso yo a alguien la llave de manera segura y que nadie más la intercepte, digamos. Entonces es como, ¿cómo hago para encriptar la llave si no tengo una llave con que encriptar las cosas de los dos lados? Esto fue como la inscripción que pasaba más antes, todavía se utilizan para otro tipo de aplicaciones, digamos, pero esa inscripción simétrica usualmente ya no pasa. Ahora la inscripción que se utiliza es la inscripción asimétrica. La inscripción asimétrica lo que utiliza es una llave pública y una llave privada. Entonces, eso probablemente lo han visto mucho, si están trabajando con Linux o algo así, pueden que se hayan topado mucho las llaves públicas y privadas, probablemente se han trabajado con Git, cosas similares. Entonces, ¿cómo funciona? Es que la llave pública yo la puedo prestar a todo el mundo y no me importa que sea de dominio público, porque esa llave es lo que utiliza la gente para encriptar los datos. Entonces, si estamos utilizando eso, el cliente encripta los datos con la llave pública y solo el que tenga la llave privada correspondiente a esa llave pública va a poder desencriptarlos. Entonces, esa es como la tecnología de encripción que se utiliza más ahorita. Ya ahí, digamos, lo que varía es el tamaño de las llaves, digamos, entonces, entre más larga sea la llave y más grande sea el mensaje encriptado, digamos, como que más overhead le introduce, es como más seguro, y eso es como entre los que están, digamos, las iteraciones que están cambiando, pero siguen siendo inscripciones asimétricas. Entonces, tenemos un set de llaves pública y privada, y es como, digamos, el que tenga la llave pública lo puede tener cualquiera, esa persona encripta los datos y la llave privada, que debería ser privada, digamos, nadie más la debería tener, solo esa persona va a poder desencriptar los datos. Entonces, por ahí va. Creo que tengo otra pregunta, Fabián, aquí. Déjeme ver nada más. Uh-huh. ¿Cómo se ve una llave? ¿Cómo se ve una llave? Ajá.
Hagamos una. Aquí está. Voy a generar una RCA, ese es nada más el tipo. Entonces, vamos a llamar llave de la presentación. No le voy a poner un passphrase, eso es como una contraseña, no importa. Esto es un random art, esto le debería decir uno como qué tan aleatoria es la llave. Ahorita no nos importa, lo que queremos ver es la llave, ¿verdad? Entonces la llave de la presentación va a tener dos partes. La pública se ve así. Entonces, esta es la parte de la llave. Es al final caracteres casi que aleatorios. Pero el problema es que es una secuencia de caracteres que solo, bueno, que con esta secuencia de caracteres yo puedo encriptar cosas. Y la llave privada, claramente les estoy mostrando la llave privada porque no la voy a usar para nada. La llave privada es un poco más compleja, que es todo este montón de caracteres. Y solo teniendo esta secuencia de caracteres exactamente, voy a poder desencriptar o descifrar datos que hayan sido cifrados con esta llave de aquí. Entonces, sí, no tiene forma de llaves, pero creo que el concepto de llave es como fácil de imaginarse. Al final son, pues, strings de datos que uno utiliza para cifrar datos, nada más, para cifrar datos que al final uno quiere que sean cifrados. Fabián, me preguntan aquí también que si ha escuchado sobre Dino, Dino. que es nuevo y que está creciendo de forma exponencial y que podría reemplazar a Node. Yo tampoco he escuchado. Sí, no, la verdad no lo he escuchado, pero como les dije, créanme que eso pasa cada jueves. Y también, bueno, hay como una prensa muy amarillista en que sigue, o sea, la prensa de tecnología también tiene como ese punto muy amarillista de este es el nuevo y va a hacer todos los demás inútiles. Hasta que llega alguien y descubre que no era así, o como que ya el hype baja y ya no pasa. Pero en general yo sí les recomiendo que exploren opciones cada vez que puedan, que se traten de mantener actualizados. Y como les dije, no es como que lo que se hace con un framework no se puede hacer con otro. Simplemente es que uno lo hace o más fácil o de una manera que a uno le parece más. Pero sí, no he escuchado ese, pero podrían intentarlo, podrían verlo. Como les dije, si hay, de frameworks son que salen como cada jueves uno diferente, entonces es complicado saberlos todos. Pero sí los invito a que traten de utilizar uno diferente ahí cuando tengan un proyecto nuevo, si quieren mantenerse ahí como actualizados. Tengo una pregunta que es recomendaciones de bases de datos. Ok. De nuevo hay como dos grandes opciones. La primera, y es como la más común que uno utiliza, son las bases de datos que se llaman SQL, que uno lo que tiene son bases de datos relacionales. Es un poco complicado explicar esto así on the fly, pero más o menos como funciona es que uno tiene tablas de datos, entonces digamos que uno tiene una tabla de estudiantes y luego uno tiene una tabla de notas de estudiantes. Entonces, esas dos tablas están relacionadas, están literalmente enlazadas, digamos. Entonces, yo solo puedo ingresar una nota de un estudiante, por ejemplo, solo si el estudiante existe en otra tabla. Esas bases de datos son bellísimas para hacer un modelo de los datos y escribirlos. El problema es que llega a cierto momento que no dan el performance necesario, digamos, que se vuelven muy lentos. Y el problema es que cuando pasa eso, casi que no hay arreglo. Hay unas opciones de compra, digamos, que son un poco mejores, digamos, solo puede poner un mejor servidor o lo que sea, pero casi que uno está limitado por esa tecnología. Entonces, si uno va a hacer algo monstruoso y grande, digamos, y que es un poco parecido a lo que habíamos hablado de cuando uno va a hacer un servidor. Vamos a ver dónde está eso. ¿Qué está después? Cuando uno va a hacer uno como esto, digamos que la información va a estar creciendo constantemente y van a haber millones de usuarios. La otra opción son no SQL, que casi que son bases de datos que no dicen cómo se estructuran los datos. Simplemente son bases de datos que puedo hacer que crezcan mucho, pero no vamos a organizar la información.
Entonces, si uno elige el sabor primero, digamos, si es un sitio web pequeño, que se va a parecer más a esta, le puedo recomendar un SQL. Y ya ahí está, si usted quiere pagar, están los SQL servers pues como MySQL y las opciones open source. Está la MariaDB, que era lo que antes se conocía como MySQL, que era como la versión open source y gratis de bases de datos. Entonces, por ahí esos son los que pueden utilizar o los que yo les recomiendo. Pero hay muchísimos, digamos. De las no SQL, ya hay opciones, ya hay muchísimas opciones. Si quieren ver algo monstruoso, por ejemplo, está el Dynamo, o, que es de Amazon, digamos, que es una base de datos que corre sobre varios servidores. Entonces es algo bastante loco. Si quieren ver un poco cómo crecen las cosas, digamos, entonces cada servidor tiene un poco de información. También hay redundancia entre los servidores y cómo hacen para compartirse la información y dónde poner los requests y cosas así. No sé si hay otra Em, pregunta. ajá. Em, que voy a contar dos preguntas en una. ¿Qué opina de Angular? Que si vale la pena tirarse la mega curva de aprendizaje y qué opina de ASP.NET. Ok, .NET es como, no sé, eso es un poco complicado que yo vaya a ver algo .NET bien. Es bastante popular, pero es Microsoft. Entonces, yo no lo recomendaría, pero habrá quienes con mucha experiencia me dirían que es lo mejor del mundo. También, les digo, en estos son muchos de gustos. Y el otro es de Angular. Creo que es como ¿cómo le digo? Como un paradigma un poco diferente de lo que utiliza Angular. Eh, Pasa que Angular ya pasó un poco el hype de que casi todas las páginas estaban utilizando Angular. Más que todo porque por eso, digamos, por la forma que se desarrolla. Entonces, más o menos lo que uno hacía con Angular era que uno crea una página y esa página dura un montón cargando la primera vez, pero luego se va actualizando, digamos, ella sola y solo carga la información que ocupa cambiar. Vale la pena o no, ya depende de cuáles son sus objetivos. Si lo quieres aprender y ver cómo funciona y, digamos, tener como una vista más amplia de lo que se desarrolla ahora, pues se lo recomendaría. Si lo que quiere es desarrollar un sitio web y no preocuparse mucho y, digamos, y tal vez utilizar algo más nuevo o, digamos, o más popular, sí le recomendaría que vaya por Node JavaScript y por algo diferente. Pero al final, como le digo, estos son gustos más que todo, digamos, de qué es lo que uno quiere hacer. Eh, por ahí puede encontrar muchos foros de gente peleándose, así, agarrado del pelo solo por esto. Entonces, eh, mi opinión va a estar eh, muy comprometida con las cosas que a mí me gustan y qué es lo que yo busco cuando busco una página web. Entonces, a mí me gusta mucho que sea algo muy estructurado y que sea fácil de desarrollar, digamos, en el sentido de que no me va a llevar mucho tiempo por producirlo y tenerlo listo. Aquí hay una pregunta que dice, si tuviera que hacer una jerarquía de componentes para una web, ¿cómo ordenaría de mayor a menor la calidad en que deben estar todos ellos? Ok, esa está un poco más complicada. Una jerarquía de los componentes. Ajá. Dice, por ejemplo, dice que usted hablaba sobre servidores pequeños y grandes según la conveniencia que uno Ok. tenga. Bueno, primero que todo, sepan que digamos, la tecnología usualmente permite cambiar los componentes, digamos, cuando esté funcionando. Entonces, por ejemplo, digamos que yo empecé con Apache, que es el servidor web, y funcionó muy bien hasta que ya empecé a recibir más de 10.000 requests al mismo tiempo. Entonces, está agotando mis recursos del servidor, entonces voy a cambiarlo por algo más. Si van a desarrollar un sitio pequeño, créame que sus problemas nunca van a ir por el lado del servidor, más que configurarlo, digamos, la primera vez, pero una vez que ya lo tienen montado, digamos, el servidor ya nunca les va a dar problemas, ni tampoco la base de datos, a menos que tengan algo como muy fuerte en el lado de la base de datos, pero esos dos usualmente no van a ser sus problemas. Entonces, la calidad de los componentes es como muy relativo saber qué es calidad y qué no es calidad. O sea, calidad podrían verlo desde el lado de qué tan estable es un framework y qué tantos bugs trae o qué tantos problemas trae. Eh, pero
los frameworks se venden más por el lado de cuáles son los features que trae, digamos, como qué tipo de problemas me solucionan a mí y qué tan fácil es desarrollar con estos frameworks. Entonces, por ejemplo, si quiero una página pequeña, simple, yo utilizaría Flask, porque en 2 monazos uno monta la página. Utiliza Nginx simplemente porque aunque crezca no va a importar, pero va a sostener bastantes requests y la verdad es casi lo mismo que Apache en uso de recursos. Y ya digamos, tecnologías de frontend y backend va a depender de qué es lo que quieren hacer. Lo que sí yo no recomendaría, digamos, es un CMS, pero eso ya también es cuestión de gustos. Yo no estoy seguro si respondí a esa pregunta, pero es que esa pregunta está un poco compleja. No es que no hay una jerarquía exactamente, digamos, son diferentes componentes y dependiendo de los problemas que vaya a topar, digamos, en cuanto a flujo de usuarios, ahí es como uno va a tener que saber cuál componente necesita algo mejor o algo diferente que le solucione ese problema. Y tengo una intervención interesante sobre diferentes cosas como servicio. Aquí Emanuel, que quería hacer una intervención. Entonces voy a dejarlo que adelante. No, Fabián, muchas gracias. Está súper bien la charla. Quería aportar un poquito acerca ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, quería aportar un poquito porque uno como desarrollador no siempre quiere tener que lidiar con la parte del servidor. Entonces, para eso hay como plataformas que te permiten no tener que tratar con eso. Por ejemplo, puedes utilizar servicios como Azure o como AWS o como Firebase de Google, en donde ellos se encargan de toda la parte de web server y vos solo te encargas del desarrollo de tu aplicación web, ¿verdad? Entonces, ahí pueden buscar un poquito más acerca de IaaS y PaaS y SaaS también, inclusive. Y bueno, también hay para agregar otra cosa, en cuanto a JavaScript, los frameworks más famosos al momento son React y Vue. Entonces, para que lo tengan ahí presente también. Sí. Sí, con la parte primera de infraestructura, sí tiene mucha razón, digamos, en el sentido de que ya uno no lidia mucho con eso y puede tercerizar, digamos, a quién hacerlo. Pero de nuevo, digamos, también hay gustos digamos, aunque Amazon y todos esos le puede trabajar toda la parte de infraestructura, también depende mucho de a quién le desarrolle uno, digamos, o qué es lo que está haciendo uno. Entonces, si uno está aprendiendo, probablemente le va a tocar utilizar su propia computadora con un servidor un rato y tener que montar las cosas y ver si todo funciona. Entonces, por ahí, digamos, no va a doler saber un poco de cómo configurarlos, digamos, o qué componentes involucra. Pero sí, siempre hay opciones comerciales, digamos, que le va a simplificar uno la vida. No sé si Teo. Sí. No sé si hay más preguntas o comentarios o alguien que quiera también decir algo más. No sé, Manuel también si quiere decir otra cosa. Bienvenidos. Si no, bueno, así a las 6:25, ¿verdad? Quería agradecerles mucho. Fabián, llegó a 76 la asistencia, ¿verdad? Entonces fue increíble. Aquí no Y le agradecer. Sí, cuando deja de compartir, creo, o arriba a veces uno puede ver los participantes. Vamos a ver. Sí, y quería agradecerles mucho, ¿verdad? Fabián, como les había comentado, pues ha estado trabajando mucho, no solamente en desarrollo web, sino también en un montón de proyectos tecnológicos interesantísimos. Y bueno, pues ahí para que lo molesten y que traten de preguntarle todo lo que quieran. Fabián, esta charla fue organizada por la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la UCR, ¿verdad? Fabián es un miembro muy importante de nuestra familia, fue profesor en la escuela, es egresado de ahí, y ahora es casi como un hermano de todos nosotros, ¿verdad? Y entonces, bueno, para que y lo aprovechen, ¿verdad? Y probablemente después estaremos teniendo más charlas interesantes con él y con otra gente. Entonces, para que por favor estén atentos. Sí. Bueno, no sé si quiere ya despedirse o algo así y ya para ir cerrando. Sí, nada más.
espero que les haya servido, digamos. Sé que puede que si una persona no estaba familiarizada con conceptos haya sido mucha información, pero al menos ojalá se hayan quedado alguna idea de cómo empezar o de qué tan complejo es también. Ahí les queda mi correo. Por favor no manden spam, pero si alguien quiere ponerse en contacto, es bienvenido. Y si alguien no sabe por dónde empezar o tiene más dudas o si quiere preguntar cosas más avanzadas en lo que les pueda ayudar, ahí estamos. Y no, más bien gracias por conectarse y ojalá les haya servido. Muchas gracias a todos y entonces nos vemos más adelante. Pura vida. Bueno, prueba.